Gracias por estar aquí con nosotras y con nosotros en Mirada Crítica. Mencionábamos hace un momento la Ley Federal de Consulta Popular. Esta se promulgó el 14 de marzo de 2014. Estaba como secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. A lo mejor si le preguntan va a decir que no se enteró, como ahora pues con lo del Pegasus, ¿no? Con esto del espionaje que tenemos todas y todos. Yo creo, o por lo menos somos totalmente vulnerables a hacerlos. Pues, a lo mejor dice que no se enteró, pero yo creo que sí se enteró, ¿no? Bueno, esta ley está diseñada para que prácticamente sea imposible su aplicación. Establece que el derecho de convocar a una consulta corresponde al presidente de la República, a diputados y a senadores, pero deben representar el 33% de su respectiva Cámara. A los ciudadanos que quieran respaldarla se la ponen difícil. Deben reunir al menos 1.9 millones de firmas, es decir, el 2% del padrón electoral. Mencionábamos hace rato que la consulta, digamos, las firmas que se consiguieron para esta consulta fueron 2.7 y que el INE había validado 2.5 millones. Es decir, lo rebasaron pues, por lo menos con más de 6.6 con 600 mil millones de firmas. Bueno, para que el resultado de una consulta sea vinculatorio, es decir, que sea obligatorio para las autoridades, ya comentábamos que debe sumar el 40% del padrón electoral. Dependiendo cuál sea el tamaño del padrón electoral, si hablamos de 2019, 18, 20, etcétera, estamos hablando entre 36.9 millones o 38, y inclusive hay quien levante esa cifra. Obviamente, mientras más va creciendo la población, pues obviamente el padrón electoral va aumentando, sobre todo si las personas de edad joven entran a la franja de 18 años y más. Por supuesto, pues este padrón va agrandándose y agrandándose, porque hay un mecanismo de entrada, pero no de salida. Es decir, tiene el mismo derecho que tiene 18 años que el que llega a tener 90, 100, lo que sea, ¿no? Bueno, entonces, estamos hablando de grandes cantidades, ¿no? Aquí, más cosas, solo el INE puede hacer la promoción de esta consulta. Entonces, pues, si al INE le interesa hacer la promoción de la consulta, lo va a hacer, y si no le interesa, pues no lo va a hacer. O si le interesa hacer esta promoción con ciertos asegúnes, por ejemplo, diciendo pues, que está muy cara, que no le alcanzó, que apenas va a haber unas cuantas casillas, pero por favor salgan a votar y que les aconsejamos que voten, etcétera, pues ahí me dirá, ¿no? También en esta ley hay temas que no vamos a poder votar tal como está estructurada. Por ejemplo, en la cuestión que tiene que ver con los impuestos, el impuesto al valor agregado, ¿no? Esto no lo vamos a poder votar. Y además, en estas consultas, y ahí viene el otro gran meollo del asunto, es que la Suprema Corte de Justicia o de Injusticia de la Nación, según lo quieran ver, debe de autorizar el texto. Es decir, es lo que le da la constitucionalidad a la pregunta. Y ahí es donde, pues, van a esta consulta, ahí ya vimos la pregunta que le dejaron a la misma, ¿no? Entonces, de ahí que la propuesta que había enviado el presidente de la República, que nos la recordó Sabina Berman, haya sido cambiada a la versión incomprensible que se votó ayer. Y en el remoto caso de que los ciudadanos llegaran a emitir 38 millones de votos, los exmandatarios, en el caso de la consulta de ayer, aún tienen derecho a apelar. Entonces, ¿no debería tratarse de cambiar esta ley? ¿No sería bueno, por ejemplo, promulgar ahí una reforma constitucional para hacerla mucho más incluyente? Pues yo digo que sí, ¿no? Aquí sería un buen llamado al Poder Judicial para que esto lo haga más flexible. Sobre todo aquellos que les gusta tanto decirnos que en Estados Unidos esto, en Estados Unidos aquello, que en Estados Unidos lo demás. Bueno, pues en aquel país también hay consultas a cada rato. Y ojo, esas consultas se hacen al mismo tiempo, que esta es otra cosa que no había yo mencionado, de las, o sí que digamos de las votaciones para elegir, digamos, ciertos puestos de representación popular. Es decir, no se hacen este tipo de consultas aparte, se incluyen. ¿Por qué no se incluyeron, por ejemplo, en la que hubo en el mes, bueno, en las más recientes votaciones llamadas intermedias, en donde hubo pues votación para la Cámara de Diputados, también para presidencias municipales y también para 15 gubernaturas? ¿Por qué no se pusieron ahí? Pues porque a cierto sector simple y sencillamente no le convenía. Y no le convenía porque imagínense ustedes estar leyendo ahí, pues, bueno, que si estos expresidentes nos tienen un montón de agravios y luego vemos a los partidos políticos que representan o que fueron representados por ellos, pues imagínense si hubiera habido por ahí
algún pequeño o algún gran, digamos, pues, cambio de opinión en esos momentos. El hecho es que yo creo que sí debería de alentarse, de promoverse una reforma constitucional, a ver si en algún momento pasa y a ver si los poderes fácticos, el establishment que le llaman, pues la dejaría pasar. El que debe sentir más presión en este momento es Lorenzo Córdoba y también algunos consejeros integrantes del INE. Es muy probable que ahora haya más presión para que se busque el cambio del consejero presidente. Y pues recordemos, ¿no?, que el mismo Córdoba, dada los bajos niveles de votación para el parámetro que ellos pusieron, pues él dijo que técnicamente había sido todo un éxito la consulta. También me parece ser que se va a promover con más fuerza una reforma del INE, pero no en un rollo de cambiarle o modificarle algunas estructuras al interior, sino inclusive de desaparecerla y crear otro órgano. Ahí sí, por ejemplo, pues varias analistas, por ejemplo, el mismo Galván Ochoa, que escribe en La Jornada, pues a cada rato nos está diciendo o nos recuerda lo caro que sale el Instituto Nacional Electoral, el mismo Alfredo Jalife, diciendo en otros países no hay este órgano y las elecciones se llevan a cabo pues relativamente con cierta formalidad, ¿no? Y sobre todo, también hay que insistir en el contexto en el que estamos, y no debemos perder de vista que en el 2020 viene la consulta de revocación, para el cual el Instituto Nacional Electoral ya ha pedido 9,000 millones de pesos, porque le está equiparando a una consulta presidencial, dado pues que va a tener los alcances precisamente de que se quede o no se quede el presidente de la República. Bueno, ¿quiénes ganan? ¿Quiénes ganan en esta consulta? ¿Quiénes ganaron? Me parece que no hay que hablar en tiempo pasado, me parece que podríamos diferenciarlo en varios aspectos. Por ejemplo, uno de esos parámetros pudiera ser el tiempo. En el corto plazo, me parece que los expresidentes, sobre todo, pues ya les decía yo, el mismo Calderón, el mismo Vicente Fox, se están jactando del resultado. Me parece que son muy prematuros sus triunfos hasta ahora, o su percepción de triunfo para ellos. A mediano plazo, esperemos que ganemos nosotros y nosotras como población. Creo que eso debemos de verlo como el inicio de la construcción de un ejercicio, ¿no?, muy necesario, que pues, nos lleve básicamente a lo que en algún momento Octavio Paz decía, que lo que está pasando, lo que pasó, está pasando todavía. Por ahí hay otro dicho que dice que el que domina el pasado, me vuelvo a decir, que el que domina el pasado domina el futuro, pero que el que domina el presente domina el pasado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que finalmente los que tienen el poder actual, pues pueden manipular la versión del pasado conforme ellos lo ven. Es decir, la visión de los vencidos, como nos pudieran recordar ahí algunos grandes historiadores aquí en México. Bueno, el hecho es que este primer ejercicio de ciudadano de democracia participativa bien puede servir para que participemos en la toma de decisiones de ahora en adelante del gobierno en turno, no solo de este, sino del que sea, los asuntos públicos, desde la definición de políticas públicas en temas polémicos. ¿Por qué no, por ejemplo, ver lo de la legalización de las drogas, el aborto en algunos estados de la República Mexicana que aún no se ha logrado, el uso de cómo se destina el dinero público de la nación, la definición de prioridades, obras que deben o no ser construidas con el dinero que se recauda por parte de los gobiernos, etcétera? Es decir, desde el punto de vista de la consulta, si bien el resultado de lo que se vio ayer no hubiera obtenido mayor trascendencia, sobre todo por la votación que tuvo, ya que pues, no se logró la votación que se establecía, pero también hay que recordar que muchos de los delitos por los cuales se podía llevar ante la justicia a los expresidentes Salinas, Zedillo, Fox, por ejemplo, algunos de ellos corrupción o lavado de dinero, así sí tienen algunos vigentes. Ahí está, por ejemplo, el de la desaparición forzada de personas, que no tiene fecha de caducidad, por llamarlo de alguna manera. Pues pudiera impulsarse, y no sé si la figura de comisiones de la verdad, una comisión de la verdad que se cree para eso, o bien inclusive llegar a cortes internacionales, a procesos internacionales que lleven este tipo de aspectos por los delitos de lesa humanidad,
que han cometido algunos de estos expresidentes. De los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, les decía, pues algunos delitos sí que están a tiempo de judicializarse, inclusive llevarlos a prisión. Y aquí, pues un breve recordatorio, me parece ser que no es para nada exclusivo, pero sí da una buena idea de por qué sí deberíamos de haber votado y por qué sí en algún momento no debemos dejar atrás esta consulta y verla a lo mejor como un primer round, bien sea que lo estemos viendo desde el punto de vista de un fracaso o bien sea que lo estemos viendo desde el punto de vista pues, de que ganamos ese primer round. Fraude del 88, caída del sistema, venta de regalo, de absoluto regalo de empresas como Telmex, Altos Hornos de México, Mexicana de Aviación, ¿no? A Azcárraga, y a Gastón Azcárraga, que tenía nada que ver en el sistema de aviación, Banamex, que no pagaron impuestos, qué decir de la Televisión Independiente de México, que era del Estado, y Medición, Autobuses Dina, Minera Real del Monte, Siderúrgica Nacional, Sicarza, compañías mineras de Santa Rosa y Cananea, empresas agrícolas, pesqueras, empacadoras, inmobiliarias, azucareras, aseguradoras, constructoras, bancos y otros, pues, qué decir de activos de la nación, de alguna forma, pues nos lo quitaron y que abrieron sectores estratégicos, pues a inversiones privadas que no tienen por qué velar por el bienestar de la población, sino por su propio bienestar, es decir, su primero yo, después yo y luego yo, es decir, otra mirada totalmente diferente a la que se debe de ver cuando estamos hablando de empresas sociales. Es decir, de los fraudes electorales en pues, prácticamente todas las elecciones, qué decir de la violencia que tenemos en el país, los feminicidios que empezaron allá por el norte de la República en ciudades maquiladoras, pero que ahora desafortunadamente los tenemos extendidos a todo lo largo y ancho del país, la modificación del artículo 27 constitucional, que precisamente habla sobre la propiedad de la tierra y que también fue uno de los orígenes que ahora sí que motivó el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que decir de los asesinatos de opositores políticos. Al PRD le mataron más de 600 personas en la época de Carlos Hernández de Gortari, los negocios de Mr. 10%, del hermano de Salinas, la adquisición de leche en polvo contaminada con radiación de Chernobyl y su distribución a través de Conasupo, que vayan ustedes a saber cuántas personas fueron ahí contaminadas, algunas inclusive, me atrevería a decir, pues desde cuestiones de reacciones hasta muertes por este tipo de radiaciones, el robo que se hizo también en la época de Salinas. Bueno, ellos mismos mencionaban que el propio Salinas se robó el 50% de la partida secreta presidencial, las ejecuciones extrajudiciales de decenas de personas, como no citar a Ocosingo aquí en Chiapas, la fotografía de los 6 combatientes en el mercado, que hubo 2 versiones de los mismos cadáveres, 6 supuestamente con armas, en una foto, y en otra foto, pues, las mismas 6 personas, pues ahora sí que atadas de manos por la parte de detrás, esto en enero del 94, el error de diciembre del 94 que hundió a millones en la miseria, las masacres de campesinos en el Charco, en Aguas Blancas, qué decir de Acteal, 45 personas asesinadas aquí en los Altos de Chiapas, de La Libertad, la traición de los acuerdos de San Andrés, el desmantelamiento del sistema ferroviario nacional, el robo a la nación que significó para nosotros y nosotros el FOBAPROA. Este FOBAPROA, ¿no?, es el Fondo del Bancario para el Rescate, algo así, ¿no?, que luego lo convirtieron en instituto, etcétera. Bueno, si bien nos va, se va a terminar de pagar en el año 2070, y nada más para que ustedes se den una idea, actualmente el gobierno mexicano paga 43,000 millones de pesos al año. 43,000 millones de pesos al año. Cuando ustedes estén viendo el presupuesto que se va a aprobar para el siguiente año, ¿sí?, pues nada más recuerden 43,000 millones de pesos, que es lo que se le destina al FOBAPROA, y es lo que nos hizo el favorcito el señor Ernesto Zedillo Ponce de León de heredarnos, entre otras cosas, de su disque administración. También quiere decir los 1,100 millones de pesos extraídos a Pemex para financiar la campaña priista del año 2000, que hubiera sido un motivo más que suficiente para que le quitaran el registro del PAN, pero por supuesto que eso no iba a suceder, porque para eso están,
para simular que están peleándose entre ellos. De alguna forma, pues ya pues, se arreglan muy contentos y ahí las cosas siguen, ¿no? Y bueno, no solo en aquella elección del 2000, de lo que hizo pues, el mismo PRI, sino también el financiamiento ilegal de los amigos de Fox, ya que estamos hablando de esas elecciones. ¿Qué decir de la, podríamos hablar, desaparición de 72 mil millones de dólares procedentes de los sobreprecios de petróleos? Recordemos que en las administraciones de Vicente Fox y de Felipe Calderón, el dólar estuvo por arriba, muy por arriba de los $100 por barril, si no es que en algún momento llegó a estar hasta los 120, 140, 150 dólares el precio del barril internacional. ¿Qué decir de la represión contra los trabajadores de Sicarza, los pueblos de Oaxaca y San Salvador Atenco, pasta de conchos, el sometimiento de los gobiernos mexicanos a Washington, ¿no? Allí está, por ejemplo, el Plan Mérida, la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad para América del Norte, la Operación Rápido y Furioso, en la cual dejaron pasar muchas armas aquí al país, ¿no? El encubrimiento de los negocios por parte de Calderón, de todos los negocios que hizo Juan Camilo Mourinho. Aquí, por ejemplo, en Chiapas, teníamos una carretera antigua que unía a Tuxtla Gutiérrez con San Cristóbal, tenía 327 curvas, según algunas personas que lo llegaron a contar. Cuando había algún accidente, pues en vez de hacer 1 hora y cuarto, 1 hora y media, pues podíamos hacer 3, 4 horas. Se abrió una autopista en el sexenio, si mal no recuerdo, ahí se me fue, de Pablo Salazar Meniguchía. Y curioso porque algún tiempo estuvo pues, sin cobro, pero cuando ya empezaron a cobrar, digamos, el peaje, cuando ya pusieron en operación la caseta y nos daban pues ahora sí que el comprobante del pago, la empresa que estaba y que se creó un día antes de que empezaran a operar, pues no, ni más ni menos que era una empresa del sureste que cuando estuvimos indagando, pues pertenecía a la familia de Juan Camilo Mourinho. Y bueno, qué decir, la entrega de seguridad pública a Estados Unidos, una parte, y otra parte a la delincuencia organizada, desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales, cómo no, los villas de Salvarca, allá en el norte del país, la supuesta guerra contra el narcotráfico, que fue una guerra por el control del narcotráfico. Eso nos lleva a San Fernando, por supuesto, los 72 migrantes, el encubrimiento en la violación y el asesinato de la indígena Ernestina Ciencia Rosario de la Sierra de Sojolica, la destrucción de Luis y Fuerza del Centro, guardería ABC, con la muerte de pues, muchos niños y otros más que quedaron pues, heridos, que quedaron quemados en gran parte de su cuerpo, ¿no? Y que ahí pues, por ser dueños por ser influyentes los dueños de la guardería, pues les pasó absolutamente nada y ahí fueron pocos chivos expiatorios los que dejaron ahí. Y qué decir, lo que ya comentábamos hace rato del sector energético, ¿no? No, terrible, ¿no? Terrible. La corrupción también que hubo, ¿no? Bueno, pues en todos los sexenios en el cual parece ser que, hablando de Olimpiadas, hubiera ganado perfectamente Enrique Peña Nieto, aún y cuando en los otros sexenios, vaya, que sí, se robaron muchísimo dinero y desaparecieron otros tantos. El que se anuncia ahora como prospecto con su esposa, el mismo Felipe Calderón, sería bueno que nos explicara qué pasó con los 1.570 millones de pesos que habrían de invertirse en la primera etapa de la refinería de Tubo Hidalgo, cuando en su momento ellos nos hablaban que había que invertir ya, no podíamos perder un minuto más, porque entonces el país estaba perdiendo grandes cantidades de dinero, sobre todo si estábamos hablando de exploraciones profundas. ¿Qué decir? Más recientemente Odebrecht y pues los dineros millonarios que se pagaban, la pérdida de los derechos laborales, la corrupción que se tiene, la estafa maestra, bueno, todo lo que ya sabemos, la Casa Blanca, pues el inicio de la era trágica de los asesinatos de periodistas que se empezaron a dar por ahí de la década de los 80 con el asesinato de Manuel Bundía en su momento, la desaparición de los normalistas de Yotzinapa, bueno, pues un sinfín pues ahora sí que de motivos que de donde sacamos esta información por ahí decía, pues no caben en este espacio numerar todas,
pero sí que cabían ahí en la boleta donde uno podía votar.